Hola, bienvenido al curso de Bioinstrumentación Médica. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se puede medir parámetros fisiológicos e interpretarlos mediante equipamiento médico? La bioinstrumentación médica ayuda a comprender cómo es posible medir estos parámetros. Es por eso que se trata de un tema importante y primordial dentro de lo que es la ingeniería biomédica, sobre todo para comprender el funcionamiento de los dispositivos médicos. Las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Bill Gates. Usted podrá comprender cómo una o varias señales generadas por el sistema biológico pueden ser analizadas, procesadas, clasificadas, permitiendo así el diseño de dispositivos médicos. Al finalizar este curso, usted comprenderá cómo se diseñan los diferentes dispositivos biomédicos, donde se hace el uso de elementos de electrónica para poder procesar la señal biomédica que es generada por el sistema biológico. Me presento. Soy Maite Morales, licenciada en Ingeniería Biomédica y tengo un profundo interés por lo que es la bioinstrumentación médica. Cuando me encontraba en la universidad, desarrollé junto a un equipo de trabajo un dispositivo biomédico el cual medía las proporciones y ángulos corporales. Gracias a este proyecto pude ganar el segundo lugar y además de ganar la experiencia dentro de lo que es la instrumentación médica. Voy a comenzar mencionando los puntos que iremos desarrollando a lo largo de la presentación. Estos nos ayudarán a comprender de mejor manera el tema. Conceptos básicos, tipos de instrumentación biomédica, tipos de configuración electrónica, señales biomédicas y amplificadores de bioinstrumentación. Conceptos básicos. Primeramente debemos conocer los siguientes conceptos para comprender mejor el tema. Por lo tanto, podemos definir que un instrumento es un dispositivo utilizado para medir y controlar el valor de una magnitud. La instrumentación es una ciencia y tecnología del diseño y utilización de instrumentos. Un sistema de instrumentación es el conjunto de todos los instrumentos y equipos usados para medir una o más características de un sistema físico. Y por último, la más importante, la instrumentación médica se define como el estudio de instrumentos utilizados en la ingeniería médica. Por lo tanto, las señales de entrada son tejidos vivos o energía aplicada en ellos. Se trata de instrumentos empleados para obtener información de los seres vivos y sus funciones fisiológicas. Podemos identificar entonces equipos para diagnóstico, tratamiento, monitoreo, electrocirugía, rehabilitación, entre otros. Tipos de instrumentación biomédica. Podemos identificar los distintos tipos de instrumentación en el área de la medicina. La instrumentación de medida se encarga de medir, registrar y almacenar distintos datos de variables fisiológicas de origen mecánico, neumático, térmico y eléctrico. Dentro de lo que es la instrumentación de diagnóstico se utiliza una especie de computador que emplea un sistema encargado de procesar señales y clasificarlas, para que posteriormente su base de datos, que tiene patrones ya establecidos, podrá imprimir el diagnóstico que el especialista deberá analizar e interpretar. En la instrumentación terapéutica se necesita mayor colaboración médico-ingeniero para brindar soluciones a dolores incurables mediante estimulación eléctrica y utilizando técnicas de electrocirugía. En cuanto a la instrumentación de imágenes médicas, se trata de tecnología de punta que utiliza métodos no invasivos. Y por último, tenemos la instrumentación para ayuda funcional o ingeniería de rehabilitación, que consiste en todos los desarrollos que contribuyan a suplir una función defectuosa. Tipos de configuración electrónica.
En los diagramas de bloques se muestran los procesos que componen los tipos de configuración electrónica, que se pueden presentar en un dispositivo biomédico. Al ser una clase introductoria, se mencionará a grandes rasgos lo que involucra el área de la electrónica. Inicialmente se tiene al bioinstrumento análogo, que presenta su medida en un voltímetro y amperímetro de corriente directa, una vez que la señal análoga es debidamente calibrada. Este proceso se lleva a cabo gracias a los componentes que se ven en el diagrama de bloques. En cuanto al instrumento de lógica cableada, convierte la información análoga a código binario, el cual es decodificado a formato decimal para presentar la información en un display de 7 segmentos o pantalla de cristal líquido LCD. Es importante resaltar que no se utiliza ningún tipo de microprocesador o microcontrolador. Por otro lado, se tiene al bioinstrumento con lógica programada, el cual sí utiliza microprocesadores y microcontroladores, los cuales se pueden programar y así permitir que el equipo pueda avisar cuando detecte niveles altos o bajos de parámetros fisiológicos. Por último, se tiene al bioinstrumento virtual, el cual hace uso de una computadora para efectuar la adquisición, análisis, procesamiento y almacenamiento de datos que provienen de las señales biomédicas. Señales biomédicas. Una señal es la cantidad que varía en el tiempo, por lo tanto contiene información. Hablando específicamente de las señales biomédicas, se puede afirmar que provienen del sistema biológico y la fuente es el potencial de transmembrana, que genera una diferencia de potencial que bajo ciertas condiciones se puede medir con microelectrodos. Los sistemas del organismo generan estos distintos tipos de señales, que son señales de bioimpedancia que funciona bajo el principio de impedancia eléctrica, donde se aplica una corriente imperceptible y el trayecto de esta brinda información acerca de la composición y distribución. También se tiene las señales bioacústicas, que son fenómenos biomédicos que generan ruido acústico, donde la medición provee la información del fenómeno que lo produce. En cuanto a las señales biomagnéticas, se conoce que los órganos generan un campo magnético, por lo tanto, este brinda información acerca de dichos órganos. Las señales biomecánicas son originadas por fenómenos mecánicos como el movimiento, la contracción, el desplazamiento, movimiento de flujo, presión, entre otros. Por lo tanto, para la medición se requiere una gran variedad de transductores y se debe realizar en el lugar donde se origina. En cambio, las señales bioquímicas son el resultado de mediciones químicas del organismo por medio de muestras de sangre, orina y heces fecales. Las señales bioópticas son el resultado de funciones ópticas naturales o inducidas para realizar una medición. Y por último, las señales bioeléctricas, que ya se explicó que su fuente es el potencial de transmembrana, que para medirlos se utilizan microelectrodos en células aisladas o electrodos de superficie para una superficie celular más grande. El electrodo mide la generación del campo eléctrico, por lo que se constituye así una señal eléctrica en magnitudes de micro a milivolts. Amplificadores de bioinstrumentación. Las bioseñales se pueden medir con amplificadores de bioinstrumentación, los cuales son fabricados especialmente para el área médica. Los más conocidos y sus características son INA 114, que se puede conectar a la red eléctrica, el INA 131, que se utiliza para instrumentos que se alimentan con baterías, INA 126, que es ideal para instrumentos móviles, y el AD620, que es de bajo costo.
En la figura a continuación se puede ver el ejemplo de un diagrama electrónico de un electromiógrafo, el cual utiliza amplificadores de bioinstrumentación. Para terminar esta clase, te invito a ver el siguiente video, donde podrás observar cómo es que un laboratorio de bioinstrumentación desarrolla dispositivos médicos basados en los conocimientos explicados. Me despido